La popularidad de Petro en su mejor momento. A poco de 2 meses de las elecciones para definir a su sucesor y con el sol a sus espaldas, la aprobación del presidente Petro sigue repuntando. Según la última actualización del ponderador de encuestas de La Silla Vacía, su aprobación es del 46%, prácticamente empatada con su desfavorabilidad que está en el 47%. Esta herramienta toma todas las encuestas que han medido los números del presidente desde su posesión y las pondera según qué tan buenas son. Los últimos datos, con una metodología actualizada, muestran que la favorabilidad del presidente viene subiendo desde julio de 2025 y en febrero de este año alcanzó el 47%, su punto más alto desde diciembre de 2022, cuando estaba recién nombrado. Los números de Petro ya venían mejorando en medio de las tensiones con Estados Unidos y la campaña a favor de la consulta popular. Sin embargo, en los últimos 3 meses tuvo un salto de 4 puntos porcentuales tras el alza del salario mínimo, el aumento del gasto público y el anuncio de políticas populares como la reducción del precio de la gasolina. A partir de febrero, las tendencias parecen haberse estabilizado, con casi toda la opinión dividida en pro o en contra de Petro. Para un mandatario colombiano, luego de 3 años de gobierno, son números buenos, sobre todo si se compara con sus antecesores. Acá hay que remitirse a la encuesta Inbamer-Poll, que se hace décadas y tiene el histórico más largo de opinión pública en Colombia. Tanto Duque como Santos II terminaron por debajo de Petro. Duque con un 27% y Santos en su segundo mandato con 35%. Con la campaña presidencial en auge, el presidente Gustavo Petro está haciendo todo lo posible para destacar los logros de su gobierno mediante el uso de los medios públicos y las redes sociales de entidades públicas del nivel nacional. Una estrategia que se suma con distintas tensiones por la presunta participación en política del presidente y algunos miembros del gabinete. Los números muestran que el teflón del presidente es ultra resistente, incluso a prueba de grandes golpes políticos que ha recibido su administración, como el escándalo de corrupción de gestión de riesgo o las sanciones a su campaña por financiación prohibida, por mencionar tan solo algunos. Petro quiere liderar el mundo, pero su cancillería no logra ni ordenarse por dentro. ¿Dónde está mi amigo? Esa era la pregunta de Lula da Silva, quien esperó 2 horas para reunirse con Petro en Bogotá. Fue en el marco de la cumbre de la CELAC que lideró Colombia, según 2 personas enteradas directamente que se lo contaron a La Silla. Al fin llegó y hubo fotos. Pero Lula no estaba nada contento. Últimamente, los ciudadanos en Colombia también padecen la disfunción de la política exterior con el sistema de citas. 10 diplomáticos con décadas de experiencia con los que habló La Silla coinciden en el diagnóstico. No hay plan, ni línea, ni coordinación en el ministerio. Más de 500 funcionarios en 15 usos horarios trabajan sin una directriz mínima. El despelote es tal que un embajador dice que arranca su día mirando el Twitter del presidente para entender cuál es la posición oficial de turno. El desorden se ha incubado con el recambio constante de directivos. Leiva, Murillo, Saravia, Villavicencio. Es el gobierno en el que más han rotado cancilleres, viceministros y directores de área según datos de diplomacia abierta. Y cada vez son nombrados con un enfoque más político. Villavicencio, por ejemplo. La canciller llegó tras ser activista del pacto, sin haber ocupado antes un puesto público, sin hablar otro idioma además del español. ¿A quién contrató como su asesora bilingüe? A Daniela Morris, la hija de Holman Morris, el escudero cuestionado de Petro. Ella, de menos de 30 años, estudió Relaciones Internacionales, pero venía de trabajar como actriz y jefe de comunicaciones de una compañía de teatro. Durante este gobierno, el Consejo de Estado ha tumbado 21 nombramientos políticos que no cumplen con requisitos. A varios, el gobierno los ha vuelto a nombrar. Incluso así, tiene más embajadores de la carrera diplomática que Iván Duque. Y sostiene que está luchando contra una cultura elitista en la Cancillería. Pero la politización es tal que la secretaria general, una cercana a Alfredo Saade, que es ahora embajador en Brasil, facilita que el pastor tenga chef privado, el que le destruyó su carro, mientras en otras misiones peligrosas no tienen medidas de seguridad. Como la cónsula en Haití, una misión que nació de un capricho del presidente. La funcionaria tuvo que pagar de su bolsillo un carro blindado para moverse en Puerto Príncipe, una de las ciudades más peligrosas del mundo. Este tipo de faltas de planeación tienen las cuentas de Cancillería en rojo. Se abrieron 10 embajadas nuevas y, según funcionarios, crecieron los contratos en consulados. Echaron empleados con experiencia difícil de reemplazar para poner nombramientos políticos. Y como con Lula, hasta los aliados ven con desconfianza la política exterior del gobierno del cambio. Revista Semana financió la campaña de Vicky. Tras quemarse en la consulta, Vicky Dávila volvió a Semana, el medio que dirigió hasta 2024 y desde donde arrancó su salto a la política.
pero ese vínculo nunca se rompió. Su campaña de recolección de firmas se financió en un 88% con plata del dueño de ese mismo medio. Los reportes del CNE revelados por La Silla muestran que de los 2.378 millones que costó recoger las firmas para avalar su aspiración, 2.100 millones salieron de Gabriel Gilinski. Es el dueño de la revista Semana e hijo del banquero Jaime Gilinski, el hombre más rico de Colombia desde 2026. Un contraste evidente con lo que decía la propia Vicky cuando insistía en que no sería subordinada ni financiada por Gilinski. Si en un momento dado yo le pido algún aporte a Gabriel Gilinski, que además los aportes van a tener un límite. Esto no es pues que a mí me van a dar 1.000, 3.000, 15.000 millones, 20.000, eso no. Esa plata llegó por dos vías, 1.400 millones por GGKB, una empresa en Miami controlada por Gilinski, y otros 700 millones desde Publicaciones Semana, la casa matriz de Semana, Jet Set y Dinero. El resto fueron donaciones menores. Los reportes también desmontan la narrativa del movimiento ciudadano. Los informes públicos muestran que Dávila no recogió las 1.3 millones de firmas con las que avaló su aspiración solo a través de voluntarios. A nombre de su movimiento Valientes, usó 1.300 millones de esos 2.100 millones de Gilinski y Semana para contratar a la empresa Umbral Asesoría y Consultoría para que le hiciera la tarea de recoger las firmas. Es una firma creada en 2022 sin ingresos hasta 2025 y que también asesoró la recolección de firmas para De las Priella o Mauricio Cárdenas. El resto de la plata se gastó en pauta en redes, televisión y producción de eventos. Para la gran consulta por Colombia, en la que solo obtuvo 238.000 votos, una quinta parte de las firmas que entregó, Vicky se gastó otros 2.000 millones. Esa plata también salió del universo Gilinski, esta vez como un préstamo del banco GNB Sudameris que pagará con la reposición de votos. La puerta que se le abrió tras su fugaz paso por la política fue la misma por la que salió. Su regreso a Semana se estrenó con una entrevista cordial a Abelardo de las Priella, rival de Paloma Valencia, la ganadora de la consulta que Vicky debía impulsar. Así se cierra el círculo. Vicky vuelve a trabajar para el empresario que financió casi toda su aventura electoral. Una candidatura presentada como ciudadana terminó sostenida por el mayor grupo mediático del país y de vuelta bajo su techo. Paloma suma, pero no cambia el rumbo. Valencia y Oviedo presentaron su programa de gobierno con 112 propuestas y una promesa ambiciosa, que era el resultado de sumar entre distintos tras la gran consulta. Pero al mirar de cerca, la historia no es tan así. La suma existe, pero el núcleo de Paloma lo domina. La Silla se puso en la tarea de comparar el programa original de la candidata uribista con el documento final usando la IA y hablando con fuentes de la campaña. El análisis confirma que el 85% del programa es lo que Paloma ya tenía, solo que ahora está más detallado y en varios puntos se endureció. El 14% son propuestas completamente nuevas, la mayoría vienen de Oviedo. La mano de Oviedo se nota, pero más como un ajuste técnico que como contrapeso. Su sello aparece en 16 propuestas nuevas sobre cultura, deporte y cierre de brechas, como el subsidio al primer empleo juvenil, los bonos educativos para familias pobres y la licencia de paternidad de 4 semanas. También cambia la forma de presentar todo. Ya no se organiza por sectores, sino por programas. La columna vertebral de seguridad y austeridad no se movió. El plan 30-30, 30.000 militares y 30.000 policías adicionales se mantiene intacto. Igual que el recorte del 25% en gastos de funcionamiento y la congelación del 30% de contratos de prestación de servicios. Además, se endurecieron algunas propuestas. La inversión en seguridad sube al 4% del PIB y aparece la militarización estratégica inmediata, en vías con riesgo de secuestro. En lo económico, se pasó de eufemismos a metas concretas. Se pide eliminar el impuesto al patrimonio, un guiño directo a su base electoral más adinerada. En energía se promueve abiertamente el fracking y en protesta social promueve una ley para regularlo. En la lucha contra el narcotráfico se habla sin rodeos de volver al glifosato, aunque sin detallar si será mediante drones o aspersión aérea. En algunas diferencias de fondo ganó Paloma. La apuesta de Oviedo por un sistema de protección social universal, es decir, que cubra a todos, incluidos los informales, no quedó. En su lugar se mantuvo la lógica de focalizar ayudas solo en los más pobres para cuidar la caja. Lo mismo pasó con la informalidad. En vez de verla como un tema de responsabilidad del Estado de asegurar derechos básicos como salud y jubilación, el programa la trata como un problema de trámites y acceso a crédito. Incluso en los silencios hay mensajes.
No aparece la palabra paz y el tema de minorías, como la comunidad LGBT, simplemente no está. Tampoco se menciona la G. Que no esté, siendo aún un punto álgido del uribismo, puede ser visto como una victoria de Oviedo. Salvar a Colombia y convertirlo en un país milagro, esa es la apuesta del abogado. Su promesa viene inspirada de un remix de las fórmulas de los presidentes Nayib Bukele de El Salvador, Javier Milei de Argentina y José Antonio Kast de Chile. Un menú de nueva derecha latinoamericana, empacado ahora para el electorado colombiano. La nueva narrativa del abogado es decir que él no es de los mismos de siempre, el lema con el que Milei y Bukele levantaron la ola antipolítica. Es también un dardo a Paloma Valencia, su competidora por un cupo a segunda vuelta y quien viene sumando los apoyos de los partidos tradicionales. Esta vaina no es con los políticos de siempre, con los mismos que nos han traído a este desastre. La seguridad es la bandera central de la Espriella. Sentencia que la paz total se acaba y que viene la mano de hierro. Promete golpes a cabecillas desde el primer día y retomar la aspersión aérea. La meta es erradicar 330.000 hectáreas de coca en 4 años. 328 cada día si no hay resiembra. Una meta que falta ver qué tan viable es. En lo urbano, su propuesta viene influenciada por lo planteado por Rodrigo Lara, ahora aliado cuando fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Promete 82.000 veteranos bajo una primera línea de seguridad. Aún no hay detalles de las facultades que tendrán estos grupos, lo que genera dudas en un país que tiene el fantasma de las convivir. Además, una apuesta tecnológica como reconocimiento facial masivo, drones y centros de monitoreo. En esa línea, Abelardo ha tanteado la idea de una legislación temporal, un concepto que rima con el estado de emergencia decretado por Kast recién posesionado y el de excepción de Bukele. En El Salvador, el costo ha sido la violación sistemática de derechos humanos, por lo que la CIDH ha pedido levantarlo. Para el caso colombiano, dice el candidato, será una acción dentro de lo que llama él el patriotismo constitucional. En economía, la promesa es la motosierra. El abogado propone recortar en un 40% el gasto estatal, porque dice que sobran unos 700.000 contratistas y funcionarios. La receta del Estado austero tiene inspiración directa del argentino Milei. El milagro económico, mismo término acuñado por Bukele, promete también flexibilizar impuestos, bajar trámites administrativos y sanear las finanzas públicas. Y en salud, plantea un plan de choque de 10 billones, financiado, según él, con reasignaciones internas. En su plan también tiene cabida las EPS, pero bajo vigilancia estricta de la plata de la UPC, que es la plata que le manda el Estado al sistema por cada afiliado. De la Espriella está tratando de convertir su campaña en una franquicia de la nueva derecha latinoamericana. Falta por leer la letra menuda del milagro que promete.